Dios les bendiga este día. Bendigo a Dios por la vida, bendigo a Dios por su misericordia, bendigo a Dios por este tiempo que nos da y que realmente ha sido Él el que ha tomado a bien tenernos de pie, tenernos con fuerzas y tenernos con salud. Demos gracias a Dios todas las personas de la tierra. Demos gracias a Dios todos los que tenemos vida en este tiempo. Amén, porque ciertamente sabemos que el juicio ha llegado y la justicia también. Y el Señor está haciendo cosas que nosotros no entendemos porque Dios es un Dios de misterios. Pero sí sabemos que está escrita su palabra y que su palabra no miente, su palabra trae un tiempo de cumplimiento. Este es el tiempo, este es lo que Dios ha tomado a bien, hacer su voluntad. Y su voluntad, dice la palabra, es agradable y perfecta. Y no podemos nosotros desistir de la voluntad de Dios ni renegar de la palabra del Señor. En Romanos 8:28 Dios nos enseña en su palabra que dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos van a ayudar para bien. Ciertamente todo nos ayuda para bien. En este tiempo Dios quiere que nosotros inclinemos el corazón como clavos hincados y seamos mejores seres humanos, seamos mejores personas. Dios está imponiendo su tiempo en el universo para que nosotros podamos entender quién es Dios, quién gobierna la tierra, quién gobierna los cielos y que por encima de nosotros hay alguien que gobierna nuestra vida. Que no nos gobernamos nosotros mismos, no nos mandamos nosotros mismos, no nos creamos nosotros mismos, sino que hay un creador, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, al cual nosotros le debemos el honor y la gloria. Debemos bajar nuestra cabeza delante de su presencia y decirle al Señor, como le decían los profetas, como le decía Samuel, heme aquí, Señor, aquí estoy. Hoy en este día quiero predicarles de una palabra que ha sido revelada a mi espíritu, amén, que tiene que ver con la alforja, tiene que ver con la alforja y tiene que ver con el Espíritu Santo. Dios me mostraba una alforja y me decía que estaba ahí guindada la alforja, que tomara la alforja y que tomara agua. Y yo podía ver que el Señor me decía, ve. En aquella revelación yo traté de meditar en el Espíritu y decirle al Señor, ¿qué me estás hablando, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Y es que para estos tiempos Dios está queriendo gente valiente como David, gente valiente como Gedeón, gente valiente como los profetas Ezequiel, como los profetas de aquel tiempo, que eran gente que sabían que Dios estaba con ellos y que Dios los comisionaba para cosas grandes. En este día yo le puedo decir que el Señor lo ha comisionado para predicar su palabra, para predicar su evangelio a toda criatura, a toda alma. Y el Señor está queriendo en este tiempo que usted sea sabio y entendido en los tiempos. Entendido en los tiempos es que nosotros podamos entender lo que está aconteciendo y lo que está pasando en estos días, y nosotros lo podemos ver con nuestros ojos y es palpable ante nuestras vidas porque podemos verlo con los ojos y podemos sentirlo y discernirlo, qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo en este tiempo. Y lo único que Dios quiere es, como predicaba Juan el Bautista en aquel tiempo y decía, arrepentíos y convertíos. Dios está moviendo a su pueblo a que se arrepienta de su pecado, a que busque la línea, el camino verdadero de la vida. Por eso Dios está viniendo a rescatar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, de las prisiones de oscuridad, porque muchos de nosotros quizás decimos que somos libres y andamos por la calle caminando, pero ciertamente estamos esclavos y estamos cautivos, estamos en prisiones de oscuridad, donde el enemigo está contento por tenernos prisioneros. Amén. En este día yo le quiero hablar de lo que tiene que ver con la alforja. Está escrito en su palabra y habla de la misión que tenemos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos una misión y es salir a predicar la palabra. Quizás usted ni siquiera todavía le ha predicado a su vecino, no le ha predicado a su familia, no le predica a otras personas que están ciegas porque tiene miedo. Dios quiere en este tiempo que usted se le quite ese miedo y ese temor, porque realmente el que amedrenta es el enemigo. El temor no viene de Dios. La palabra del Señor dice que el amor echa fuera
el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor en su vida, del espíritu de muerte, del espíritu amedrentador que en este tiempo está tratando de paralizar la obra de Dios. Entonces, yo le voy a hablar en esta mañana del libro de Mateo 10:10. Amén. Y habla de la misión. Tenemos una misión. Usted sabe que tenemos una misión. Y el Señor dijo, no preguntó, no dijo, ¿querés ir? Sino dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Nos envió a predicar su palabra. Muchos de nosotros no queremos predicar la palabra, no queremos predicar el evangelio, y lo que estamos haciendo es salvando vidas. En este tiempo salvamos vidas cuando le llevamos ese anuncio, esa palabra de vida a las personas, porque Dios tiene que ver con esto. Y mire qué tremendo. Y la palabra del Señor dice, vamos a leer desde el versículo 5, capítulo 10 y versículo 5. En estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos, pero id antes a las ovejas perdidas, la casa de Israel. Pero id primero a las casas perdidas, las ovejas de Israel. Amén, porque quizás hay mucha gente que está viviendo en una falsa doctrina, y esa doctrina lo está llevando a la oscuridad y a la muerte, no a la vida. Entonces dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, porque muchos en estos tiempos están rechazando el reino de los cielos por el reino de la tierra, y están más sujetos a la tierra que al cielo. Por eso dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ciertamente Dios está acercando a su pueblo, Dios está acercando a los perdidos, Dios está acercando a su creación en este tiempo. Esto que está aconteciendo y pasando solo es una excusa de parte de Dios para acercarse a su pueblo, porque el Señor no quiere que la gente tenga una muerte eterna, sino que vengan a una vida de salvación, que el Señor pueda salvarlo. Quizás usted tenga miedo a la muerte, pero ciertamente todos vamos a morir, unos primero, otros después, y tenemos que estar listos. Por eso Dios está listando su pueblo para llevárselo, porque Dios quiere levantar a su pueblo, quiere llevarse a su pueblo. Entonces Dios lo está preparando. Dios vino a limpiar la era. Hace mucho tiempo el Señor me hablaba y me decía que Él había enviado un ángel por el norte para barrer la tierra. Y realmente eso es lo que Dios hizo, lo que Dios habló, lo hizo y lo está haciendo. Porque Dios es el que permite las cosas, todo lo que está aconteciendo. Quizás mucha gente hoy por hoy está acusando a Dios, está renegando, está murmurando de matar personas. Dios no está matando a nadie. Ciertamente sabemos nosotros que el pecado es el que mata. Y el pecado es el que ha estado, amén, cautivando la tierra, cautivando los seres humanos, las personas, y por eso nosotros tenemos que llevarles este anuncio, de salvación al perdido. Por eso dijo el Señor, id a las ovejas perdidas, porque están perdidas sin pastor, están perdidas porque están ciegas, no saben por dónde andan caminando, ignoran por dónde están yendo. Entonces Dios dice que vayamos y que las busquemos. Cuando el Señor nos dice en su palabra que busquemos estas ovejas perdidas, nos está hablando de esas almas que están cautivas, y es por eso que el Señor nos está ahorita en este tiempo incitando a nosotros a que vayamos. No nos dijo quédese en casa, dijo id. Nos está dando una orden, no nos está preguntando si queremos ir. Dice id y buscar las ovejas perdidas. Y dice, yendo, predicar también diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también dice, sanad los enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Amén. De gracia recibiste, dad de gracia. Nos está diciendo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Amén. Y espíritus demoníacos. Los demonios son espíritus demoníacos que se entronan en las personas. Y muchas veces las enfermedades no son enfermedades puestas por Dios, ni puestas, sino que por el enemigo. Hay espíritus demoníacos que se entronan en los cuerpos a causa de las puertas abiertas y a causa del pecado. Cuando Dios nos dice a nosotros,
vaya y sane los enfermos. Es porque Dios le ha dado autoridad para que imponga manos, para que ore por el que está abatido, por el que está en una cama, por el que está enfermo. Y Dios le dice, limpia leprosos. O sea, cuando el Señor dice en su palabra es porque nosotros mayores cosas haremos en su nombre. Él lo dijo antes de su ascensión, que mayores cosas haríamos en su nombre. Él sanó leprosos, Él ministró leprosos y los leprosos fueron sanos. Pero también dice la palabra que aquellos leprosos a los cuales el Señor sanó fueron 10. Solo se regresó uno a darle gracia. Entonces podemos ver que mucha gente está buscando la sanidad, pero no al sanador. Está buscando a la bendición, pero no al que bendice. Entonces, eso tiene mucho problema. ¿Por qué? Porque siempre nosotros necesitamos a Dios en todo tiempo. Amén. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. Ciertamente, lo que Dios habla en esta palabra, que todo lo que tenemos, los dones, los dones de sanidad, los dones de liberación, los dones de revelación de palabra, de profecía. Dios nos dio todo eso por gracia, no porque lo merezcamos. Por eso dice, de gracia recibiste, da de gracia. No podemos cobrar los favores, no podemos cobrar la palabra, no podemos cobrar lo que el Señor nos dio por gracia, y así también lo tenemos que dar. Dice, no proveáis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas. Amén, gloria al Señor. Cuando nosotros vamos por el camino y vamos predicando la palabra y vamos predicando este evangelio del Señor, dice, no proveáis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas. Nosotros no necesitamos llevar nada, porque el Señor proveerá todo. Eso es lo que nos habla Dios, que tenemos que tener una dependencia total de parte de Dios. Necesitamos depender de Dios totalmente en todo tiempo, aún en tiempo de escasez, en tiempo de limitaciones, en tiempo de problemas. Tenemos que depender totalmente de Dios. Dice que no nos proveamos. Muchos de nosotros a veces estamos preocupados por el comer, por el vestir, por tantas cosas. Estamos preocupados y realmente no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, por nuestra conexión con el Espíritu Santo, sino que estamos afanados pensando en la comida, pensando en el vestido, pensando en qué beberé, en qué comeré, y el Señor lo da todo ciertamente. Dios dice en su palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero el afán de este mundo enseña otras cosas. Entonces, cuando el Señor dice que tomemos la alforja y vayamos y que no echemos nada, o sea que usted no necesita nada para predicar su palabra, lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. La alforja representa esa armadura que Dios nos ha dado, y el agua representa al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios realmente es el que hace los milagros, realmente es el que sana, el que libera, el que limpia a los leprosos y echa fuera demonios. Amén. Dice, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Amén. Ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Dice, es una pena cobrar el fruto del trabajo sin trabajar. Dice el Señor que Él nos va a bendecir. Cuando usted empieza a trabajar en la obra del Señor, realmente todo obrero es digno de su salario. Entonces Dios empieza a bendecirlo. Pero necesitamos hacer su obra, necesitamos hacer su voluntad del Señor para que Él empiece a actuar en nuestras vidas y empiece a bendecir nuestras manos. Por eso dice que no llevemos tantas cosas para el camino. Amén. La alforja en la Biblia es una bolsa, es como un saco pastoral, donde usted carga la Biblia, donde usted carga el aceite. Dice, también este saco pastoral tiene dos formas grandes. Se echa al hombro, dice al lomo, como caballería, y sirve para transportar cosas. Amén. Cristo instruyó a sus discípulos que no llevaran alforjas mientras viajaban para predicar. Es como que usted lleve una mochila llena de cosas, todo lo que necesita, hasta comida para el camino, y realmente Dios le va a suplir, Dios le va a bendecir en ese camino. Dios va a mandar gente para que supla sus necesidades. Eso es lo que le está hablando el Señor, que Cristo instruyó a sus discípulos para que no llevaran nada en el camino. Dice Mateo 10:10, ahí en su palabra, seguimos. Y dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno
amén, quien sea digno, sea una persona que tenga fe. Nosotros tenemos que buscar gente de fe, gente que tema a Dios en los lugares donde nosotros vamos a predicar el evangelio para que ellos nos respalden, ¿verdad? Dice, el agua en la Biblia sobrepasa la realidad natural, el agua simboliza la vida. Mire qué tremendo, la vida. Eso es lo que simboliza el agua. Y tiene un significado de purificación. Mire qué tremendo. Usted sabe que el agua usted la necesita para beber y el agua usted no se la va a beber si está sucia. Usted revisa el agua si está limpia para poder tomársela. El agua es transparente, es cristalina y realmente así tiene que ser la vida de cada uno de nosotros. Entonces el agua también representa la vida. El agua también representa el Espíritu Santo de Dios. Dice, también el agua tiene un significado de purificación. Amén. Renovación, liberación, fertilidad y abundancia. El agua representa renovación, liberación, fertilidad y abundancia. El agua tipifica la vida, representa la vida. Y en esta vida de nosotros necesitamos renovarnos, liberarnos, ser nosotros frutos, tener frutos de arrepentimiento y abundancia. Amén. La agua representa abundancia y también representa al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que entender que en el huerto del Edén dice la palabra que en el huerto el Señor puso 4 brazos en el huerto y esos 4 brazos eran 4 ríos. 4 ríos y uno de esos ríos, Heinekel, era uno de los ríos donde había oro y había plata. Entonces, ¿qué representa todo esto? Las aguas del Espíritu, las aguas del Espíritu. Vamos a ir a la palabra siempre aquí, donde dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entrare y investigar quién sea en ella digno, una persona llena de fe, posad allí hasta que salgáis, amén, porque los hijos de Dios tienen que respaldar la obra de Dios. Eso es lo que dice el Señor, que nosotros necesitamos respaldar a los hermanos de la fe en todo tiempo, amén, cuando andan predicando su palabra. Dice aquí, entrando en la casa, saludarla, bendíganla con la paz de Cristo. Y si la casa fuere digna de la misma fe, vuestra paz, bendición, vendrá sobre ella más si no fuere digna. Amén. Vendrá bendición sobre esa casa que respalda la obra de Dios, que respalda a los hijos de Dios. Sobre esa casa vendrá, ¿verdad? Bendición grande. Cuando nosotros respaldamos la obra de Dios, viene bendición sobre esa casa. Vuestra paz se volverá a vosotros, dice. Cuando nosotros en realidad, ¿verdad? La casa es una casa digna, nosotros podemos bendecirla. Pero una casa indigna, dice que nosotros no podemos bendecir una casa indigna. Por eso dice, cuando entre a esa casa, si es digna de la fe, dice, usted puede dejar la paz ahí. Dice, y cualquiera que os recibiere y cualquiera que no los reciba, ni escuche la palabra del Señor, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de sus pies. Sabemos que hay muchos lugares donde nosotros llegamos, donde nosotros entramos a compartir la palabra y las personas hacen caso omiso a la palabra y entonces esas personas también a veces no quieren saber de la palabra, repelan la palabra. Entonces dice la palabra que nosotros sacudamos nuestros pies de esa casa. Amén, que sacudamos nuestros pies. Amén, porque dice que hay una maldición que ya está sobre ellos. Amén. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio. Amén. Qué tremendo. Hay un anuncio sumamente importante en esta palabra, ¿verdad? Y son los grados de castigo que hay. Amén, para aquellos que desprecian a Dios. Hay unos grados de castigo para aquellos que desprecian a Dios y desprecian su palabra. Y dice que esto está escrito en Apocalipsis 20, que es el juicio del gran trono blanco. Amén, qué tremendo, mire. Por eso dice que cuando nosotros rechazamos la palabra ya hemos sido condenados. Así habla la Biblia. La palabra es muy clara. Cuando nosotros rechazamos al Señor ya hemos sido condenados. Porque es bien peligroso que nosotros, ¿verdad?, que nosotros rechacemos la palabra del Señor. Es bien peligroso que nosotros despreciemos a Dios. Vamos a ir a la palabra en el libro de Ezequiel 47. Amén, donde nos sigue hablando del agua de la vida. Nos sigue hablando el Señor en 47:1. Y dice la palabra:
El río que fluye desde el templo. Hay un río que fluye desde el templo de Dios. Me trajo de vuelta luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Amén, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Hay un río que fluye desde el templo de Dios. Ese río que fluye, amén, es el Espíritu de Dios, río que fluye desde el templo de Dios. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted adora a Dios, hay un río que desciende, hay un río que a usted lo llena y fluye dentro de usted como río de agua de vida. Eso dice la palabra, que por dentro de nosotros fluyen ríos de agua viva. Tiene que ser río de agua viva, amén. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, eso es lo que fluye, porque nosotros adoramos al que está en su templo, al lugar santísimo. Declaramos la palabra y empezamos a orar al Señor, y el Señor desciende con ríos de agua de vida sobre nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mire en Jeremías 17. Vamos a leer la palabra en Jeremías 17. Gloria al Señor. Jeremías 17, 8. Y me dice la palabra. Gloria a Dios, respaldando todo en la palabra. Porque, mire qué tremendo. Lea desde el 7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Mire qué tremendo. ¿Dónde está su confianza en este tiempo? ¿A dónde está poniendo su confianza usted en este tiempo? Mire qué tremendo. El 8. Porque él será como árbol plantado. ¿Quién? El que confía en Dios. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Amén, gloria al Señor. Confiar en el Señor produce fruto. Eso es lo que dice esta palabra, que confiar en Dios produce fruto en nosotros, un fruto agradable. Por eso dice, bendito el varón, bendito el hombre, bendita la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Cuando usted ha puesto su confianza en Dios, usted no tiene temor de nada. Cuando usted ha puesto su confianza en el Señor, no lo amedrentan las cosas que vienen ni los problemas siquiera, porque su confianza está puesta en Dios y usted está agarrada de la mano de Dios. Dice que vamos a ser como árboles plantados junto a las aguas. Árboles plantados, personas plantadas con raíces, que tenemos raíces, no estamos por encima, porque cuando vienen esas aguas turbulentas, esas corrientes, y empiezan a arrastrar todo. Si nosotros estamos plantados, nosotros no vamos a perecer. Pero si nuestras raíces no son profundas, o sea que su convicción a Dios no es profunda, su confianza en Dios no es profunda, sino por encima, entonces sus raíces van a estar por encima. No están profundas sus raíces, sus convicciones, su fe no están profundas. Entonces quiere decir que ese árbol va a ser derribado y va a ser llevado por cualquier corriente de agua turbulenta, por cualquier problema va a caer, por cualquier cosa que venga va a desmayar. Eso le dice la palabra, que cuando nosotros creemos en el Señor y nuestra confianza está puesta en ese Dios, entonces vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, o sea, junto al Espíritu Santo, donde su hoja no cae y todo lo que haga va a dar fruto. Necesitamos dar fruto en este tiempo. Dice aquí, las aguas junto a la corriente. Él dice, cuando viniera el calor, echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja siempre estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. En el año de la sequía, en el año del conflicto, en el año de la escasez, en el año de la enfermedad, del problema. Dice que no caerá su hoja siempre estará verde. Y habla de usted mismo, porque Dios a nosotros nos compara con los árboles.
Y habla de nosotros mismos, esos árboles. ¿Dónde está plantado usted? Si está plantado junto a corrientes de agua o es un palo seco que ya se secó porque está plantado en pura tierra, no está plantado junto a corrientes de agua, sino que está plantado en la tierra así nomás y su árbol no tiene raíces profundas porque no hay convicción en usted, no hay fe, no hay amor, no hay confianza, no cree en ese Dios todopoderoso que lo ha llamado, en ese Dios todopoderoso que tiene el poder de hacer las cosas, de sanar, de liberar, de sacar espíritus demoníacos de su familia, de su vida. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos dando fruto? Ese árbol está plantado, usted está plantada junto al Espíritu Santo sobre esas aguas de vida, está plantada usted. Entonces eso es lo que dice esta palabra, amén. Y Jesús nos llama a sí mismo como agua viva. Dios dice que nosotros somos agua viva. Pero si usted está seco por dentro y no tiene nada de parte de Dios, usted no tiene esos ríos de agua de vida que corren por dentro de su interior, como dice el libro de Salmos. Que en nuestro interior corren ríos de agua de vida. Oh, Sharabraquita, Rabrandora Prasa. Corren ríos de agua de vida dentro de su ser. Porque usted es un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Amén. Y todo va a prosperar. Aún sus hojas no estarán secas, sino verdes. Gloria al Señor. Agua de vida, dice, agua viva, agua de vida para saciar la vida espiritual. Esa agua de vida es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está entronado en nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso tiene que ver con mi voluntad. Si yo quiero ser templo y morada del Espíritu de Dios, si yo quiero ser templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué llevo dentro? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué es lo que está fluyendo dentro de mí? Si está fluyendo el agua viva, si está fluyendo el agua de vida. Ya le dije que el agua tiene que ver con el Espíritu Santo, el agua tiene que ver con la vida, el agua tiene que ver con eso, ese árbol plantado junto a esas corrientes, con nosotros mismos. Agua de vida, también la palabra. Amén. Ríos de agua de vida dentro de nosotros. Si usted se acuerda de la enseñanza de la mujer samaritana, esa mujer samaritana iba al pozo a mediodía en punto cuando estaba haciendo aquel sol tremendo y ella iba ahí a sacar agua. Era una mujer que el mismo Señor Jesucristo, con la revelación de su espíritu, le dijo que había tenido varios maridos y aún el que tenía no era el de ella. Por eso esa mujer, como sabía que andaba en pecado, porque cuando nosotros andamos en pecado nos escondemos. Nosotros no tenemos libertad cuando andamos en pecado, andamos en oscuridad y nos andamos escondiendo. Entonces, esta mujer, el Señor sabía que ella estaba ahí, que había sufrimiento en su vida y que necesitaba esa agua de vida en ella porque estaba seca. Esa mujer estaba seca, ¿verdad? Con el pecado. Entonces, cuando llegó al pozo, él le pidió agua a esta mujer samaritana y los judíos, dice la Biblia, con samaritanos no se llevaban. Y entonces la mujer esta se puso así como porque le pedía agua a Jesús y le dijo, ¿por qué me pides tu agua si los judíos y los samaritanos nos llevamos? Primeramente le dijo eso y después le dijo, dame de beber, le dijo Jesús. Y le dijo ella, ¿por qué me pides agua a mí? Sácala tú mismo. Mire qué tremendo. No sabía ella quién estaba pidiendo agua. A veces no nos damos cuenta quién nos pide algo a nosotros. No nos venimos a dar cuenta que es el mismo Dios que nos puede multiplicar las cosas. Pero nosotros siempre estamos viendo lo que tenemos para darlo, no quién nos está pidiendo las cosas. Entonces él le pidió agua. Entonces le dijo, si supieras quién te pide agua, tú me darías agua y yo te daría agua de vida. O sea, le dijo agua de vida eterna. El agua que Dios da es agua de vida eterna. Eso representa el agua, vida. Eso representa el agua, Espíritu Santo. Yo entendí que cuando el Señor me mostraba esa alforja y me mostraba el agua, lo que me estaba diciendo que eran las vidas, las almas, que tenía que ir a buscarlas y que ahí estaba todo. El agua de vida también representa el Espíritu Santo, que teniendo el Espíritu Santo lo tengo todo. Y esa alforja era que yo
buscar el camino. Así como el Señor le decía a sus discípulos que fueran a buscar las almas y que fueran a buscar esas personas por el camino, entonces de la misma manera Dios nos habla a nosotros. Es tiempo de que usted evangelice a sus hermanos, es tiempo que usted evangelice a sus hijos, que se siente con sus hijos, es tiempo que usted le diga a su gente de su casa y la confronte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no volves al camino? Pues ¿sabes por qué hablas así? Porque sos ignorante, no conoces a Dios realmente. Usted tiene que enfrentar a las personas con la palabra, no con su propia boca, sino con la palabra de Dios. Por eso el Señor dice en esta palabra, en Mateo 10:10, que el Señor envió, id, váyanse. O sea, ¿querés irnos? Vaya, camine, ande. Y le dijo, id y predicar la palabra y buscar las ovejas perdidas. Porque hay mucha oveja perdida sin pastor, no tienen pastor. Quien los está liderando es Satanás. Y necesitamos buscar esas almas que el Señor nos dice. El Señor le dio de beber a la samaritana agua de vida. Y esta mujer fue la primera evangelista. Salió corriendo al pueblo, dice la Biblia, dice la palabra, a decir que le habían dado agua de vida. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Dios le dio agua de vida a ella. Amén. Nosotros necesitamos estar agarrados de ese árbol, amén, donde es Dios mismo, con sus ramas, con sus hijos, y está plantado en las aguas de la vida. Nosotros necesitamos que ese fluir entre en nosotros, ese fluir de agua fresca, ese fluir de agua de vida, ese fluir de gozo, de paz. Cuando usted se levante triste, que no sabe para dónde ir, para dónde caminar, se levanta ansioso, busque qué hacer. Ya no duerma tanto, a veces el enemigo lo quiere tener dormido. Siente ahorita mismo cansancio y no hay cansancio porque ha descansado demasiado. Y más bien ha estado haciendo cosas que no ha querido ni hacer, pero las hace porque está en la casa. Le ha quitado a veces las ganas de hacer las cosas, el gozo. Le ha quitado a veces las ganas de danzar, las ganas de adorar. El enemigo siempre va a buscar plasmarlo, mandar esos espíritus de cansancio, mandar esos espíritus de desánimo, mandar esos espíritus de carga a su espíritu, a su vida, para que nosotros no hagamos realmente lo que Dios nos está demandando, porque no es, demandar es un mandato, o sea, demandar a alguien es ordenarle, y Dios no nos dice si queremos ir, Dios nos dice id, nos ordena y nos da un mandato divino de ir y predicar la palabra a toda criatura, porque realmente nosotros cuando le predicamos a alguien le devolvemos vida donde hay muerte, donde hay tristeza, donde hay desesperación, donde hay ansiedad, donde hay luto, donde hay enfermedad, donde hay escasez. Dios manda siempre una palabra y esa palabra es la palabra de vida para levantar a aquella persona. Nosotros necesitamos hablar de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Para que estemos vivos, porque eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros, la palabra de vida, la palabra del Señor. Y Él es el único que puede dar esta vida. Vamos al libro de Éxodo en el nombre de Jesús, Éxodo 15, donde también nos habla el Señor, amén, del agua de vida. Éxodo 15. Gloria al Señor. 15:23. 15:23 y dice, mire, también aquí habla de las aguas amargas. ¿De dónde cree usted que sale la palabra Mara? Mara. Son aguas amargas. Por eso hoy por hoy, ¿verdad? Los muchachos, los jóvenes que se han agrupado y que realmente la mayoría de ellos ha sido que se han agrupado a estas pandillas por amargura, por rechazo de sus propios padres, por tal vez haberse quedado motos que no tienen papás, entonces encuentras papás en las calles. Y esto es bien peligroso porque cuando usted no fluye en su paternidad con sus hijos, entonces allá afuera hay otro que les da paternidad y los engaña y les dice que ellos los van a proteger, que los van a cuidar y les empiezan a dar un par de zapatos para engañarlos y quizás cosas que pobremente sus padres no les han dado, ellos los engañan. Que Jehová reprenda al diablo con ese espíritu de engaño, ¿verdad? En las maras. Y de aquí viene esa palabra, Mara, de aguas amargas. Y dice la palabra en Éxodo 15:23,
Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Mire qué tremendo. El Señor le mostró un árbol, cuando lo echó en las aguas, cuando lo echó en las aguas se endulzaron. Mire qué tremendo. ¿Usted entiende esta revelación? Dice, se lo voy a repetir. Llegaron a Mara y no pudieron beber agua. Las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Y Mara significa amargura de corazón. Amén. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué debemos de tomar? Mire qué tremendo, ¿qué hemos de tomar? Y Moisés clamó al Señor. Entonces, aquí el Señor constantemente le estaba demostrando al pueblo a través de Moisés que Él cambia las cosas. De una agua amarga a un agua dulce. Por eso mire qué tremendo es esto, cuando dice la palabra que de una fuente no pueden fluir dos tipos de agua. De su boca no puede fluir agua amarga y agua dulce. O es agua amarga o es agua dulce, pero no pueden fluir dos tipos de agua de su boca. Mara, amargura. Cuando usted habla mal, cuando usted reniega, cuando usted murmura, tiene que ver con la amargura de su corazón. Muchos de nosotros a veces hablamos feo, hablamos mal y ponemos en mal a las personas. Y eso tiene que ver con la amargura de mi corazón y la amargura de su corazón. Y no pueden fluir dos tipos de agua de la misma boca. Entonces mire que Moisés le clamó al Señor porque el agua estaba amarga. Era agua amarga la que encontraron ellos. Entonces dice que Moisés clamó y el Señor le mostró un árbol. Y el árbol tiene que ver con la cruz. Dice, el cual cuando lo echó en las aguas se endulzaron. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Las aguas se endulzaron cuando este árbol cayó en las aguas. Muchos de nosotros estamos plantados junto a aguas amargas, no a aguas dulces. Tenemos que plantarnos junto a aguas dulces para que endulcemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Y dice, las aguas se endulzaron. Ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. La victoria solo viene de Cristo. Solo con Dios. Sin Dios no se puede. Sin Dios no hay victoria. Porque es el Cristo de la gloria. La cruz. Ese árbol tirado a las aguas era como Cristo, tirado en esas aguas amargas. Y esas aguas se endulzaron. El único que nos da aliento de vida a nosotros es el Señor. El único que nos da una palabra de aliento es el Señor Jesucristo. El único que nos da una promesa para que nosotros nos levantemos es Jehová. El único que está ahí siempre intercediendo por usted y por mí es Jesús en el trono de su gloria. Todo lo que acontece, tenemos que dar gracias a Dios por todo. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe lo que está haciendo. Y en medio del dolor, en medio del luto, en medio de la tristeza, en medio del lloro, en medio de nuestras lágrimas, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Mire qué tremendo. Aguas amargas. Amén. Son aguas malas de una tierra enferma. Sabemos que esta tierra tiene mucha amargura, mucho dolor, mucha maldad, mucho luto. Y no solo luto por pandemia, luto por asesinato. ¿A cuántos hombres nos están matando? ¿A cuántas familias nos están quitando sus hijos? ¿Cuántos padres están matando sus hijos? ¿Cuántas madres están abortando? ¿Cuántos hijos están matando sus padres por tierras, por dinero, por lo que sea? Pero la muerte está ahí. Y no solo es pandemia. Vemos cuántas familias asesinadas. 6, 7 familias asesinadas por el odio, por la amargura de corazón. Necesitamos entrar en este río de agua dulce, de agua de gozo, de agua de paz, aún en medio de lo que acontezca. Dale una palabra de vida al que lo necesita. Anunciarle que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que liberta. Anunciar
que de día, de mañana, de tarde y de noche la palabra esté en su boca como un río de agua de vida. Eso es lo que habla Dios. No pierda el tiempo, no se afane por lo que está mirando, no pierda el tiempo porque el tiempo se está terminando y no podemos perder el tiempo. Necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Él nos ha mandado a hacer cosas específicas en este tiempo. Él nos ha mandado a hacer, pero Dios quiere que lo entienda. Dios quiere que lo entienda. Dios nos ha mandado a hacer cosas específicas. Y yo hoy, en este día, lo exhorto a que busque su familia, la familia de su esposo, la familia de sus hijos, la familia de sus hermanos. Vamos, busque esa gente, vaya a la casa, órele, ayúdele, dele una palabra, dígale, este es el tiempo de volver al camino, este es el tiempo de volver a Dios. Hay una respuesta en Cristo Jesús para todos sus problemas, para todos mis problemas. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. El agua se le llama don de Dios. Su escasez es algo grave. ¿Y qué es lo que está escaseando en esta tierra? Por eso la tierra está enferma. La tierra está gimiendo por tanta sangre de muertos. Sigue gimiendo porque la tierra está sucumbiendo ya. Ya está dando sus últimos aletazos. La tierra está contaminada de tanto pecado. Hoy por hoy los ríos, los peces los están matando los seres humanos. No es Dios. No es Dios, no es Dios. Quien está matando no es Dios, es el pecado. Es la muerte que se enseñoreó a causa del pecado. Y usted ve todos esos peces de los mares muriendo, que ahí hay comida para el que tiene hambre, pero el enemigo lo que está haciendo es dañando y dañando y dañando y dañando y dañando a través de los hombres. Amén. Entonces Dios, muchos de nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas, le echamos la culpa a Dios de lo que vivimos, de lo que pasamos, y no son decisiones que tomamos malas y no podemos echarle la culpa al Señor. Jesús le dijo, si conoces el Dios de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú pedirás a aquel que te dará agua de vida. Juan 4:10. Mire qué tremendo. Y volvemos a esto. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios, o sea que el agua también es el don de Dios. Mire qué tremendo. Todo lo que significa el agua. Jesús es el don y únicamente Él proporciona salvación. Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva. Ay. Esto en la mujer samaritana, en las aguas de ese pozo. Mire, ¿dónde estaba esta mujer? Le dijo, yo te voy a dar agua de vida, porque estaba muerta. Esta mujer estaba muerta, la samaritana. Aunque iba a sacar agua del pozo, ella estaba muerta. Y Cristo le dio agua de vida. Por eso le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú, el que te daría agua de vida. Entonces, qué tremendo. Vemos aquí donde Dios a nosotros nos habla del agua de vida. Él es el agua de vida. La palabra del Señor es agua de vida. Y entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de que Dios a nosotros siempre va a querer que nosotros seamos esos árboles plantados junto a esas corrientes de agua. Amén. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué significa la lluvia? La palabra. ¿Qué significa la lluvia? Vida. Eso significa la lluvia. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el río de Querí, que está delante del Jordán. Mire que el río de Querí significa separación. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿De quién estamos hablando? Del profeta Elías. ¿Quién le dio de comer? ¿Quién nos sustentó en la sequía? ¿Quién nos sustentó en el hambre? El Señor Jesucristo. Perdón, el Señor Jehová de los ejércitos, porque ahí todavía era Jehová, el Padre. Él lo sustentó con comida, Él lo sustentó en el río de Querit con agua. Dios siempre va a poner un río. El río significan las bendiciones. El río de vida, lo que corre, porque la bendición es algo que corre. El agua de vida es el Señor. El río que corre es la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Mira, Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dice, amén. Dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Muchas veces el Señor manda la escasez, se seca el río,
pero ese río se seca porque hay un propósito. Y es que nosotros a veces no dependemos totalmente del Señor, sino que dependemos de nosotros mismos muchas veces. Dependemos de nuestra posición, dependemos de las cosas terrenales, dependemos de un trabajo, dependemos de personas y realmente no estamos dependiendo de Dios totalmente. Pero cuando nosotros entregamos todas esas áreas y dependemos totalmente de Dios, Dios se hace manifiesto a nuestras vidas. Así que cuando nosotros entendemos esta palabra, que el Señor es el que nos da agua de vida, Él es el agua que nosotros necesitamos beber, esa es el agua que nos sustenta, amén, que nos alegra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, el agua proporciona vida, refrigerio, crecimiento y fruto. Que se le quede bien. El agua representa vida, proporciona refrigerio, crecimiento y fruto. O sea que sin el agua nosotros no podemos crecer, no podemos sobrevivir. El agua a nosotros nos da crecimiento espiritual. Esa agua que es el Espíritu Santo nos da a nosotros crecimiento espiritual y también, amén, es esa fuente de agua espiritual que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Para que usted madure, usted tiene que estar tomando de esa agua de vida. Amén. Salmo, gloria al Señor. Salmo 1:3. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que simboliza el Espíritu Santo, usted lo sabe, y que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo vamos a prosperar? Cuando estemos plantados junto a corrientes de agua, cuando estemos plantados al Espíritu Santo. Das fruto a su tiempo, dice, su hoja no caerá, nada de lo que usted tiene va a caer, pero tiene que estar, ¿verdad?, agarrado del Espíritu de Dios. Dice que vamos a ser árboles plantados junto a corrientes de agua. Ese es el árbol de la vida. Amén. Necesitamos estar plantados como ese árbol junto a las corrientes de agua que es el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. El agua representa las bendiciones que Dios derrama. Así es. Salmo 23:2. El agua representa las bendiciones que Dios derrama. Mire qué lindo. Cuando Dios le revele agua o le muestre agua no sucia sino limpia, entonces le está mostrando las bendiciones que vienen para su vida. 23:2. Salmo 23:2 dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, repita, en lugares verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Él es nuestro Salvador. Él nos va a llevar a esos pastos verdes de descanso, de reposo, sea confianza, de paz, de que en medio de la tribulación haya alegría y gozo en su espíritu, no importando lo que viene, tiene que exaltar a Dios en todo tiempo, en todo momento, con alegría, con gozo, con pandero, porque acuérdese bien que María danzaba en el desierto con pandero en la mera guerra. Entonces necesitamos adorar a Dios con todo. Él nos pastoreará en aguas de reposo, ¿verdad? Él siempre lo va a pastorear, Él siempre lo va a cuidar, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí con nosotros y nos va a enseñar lo que debemos hacer en estos tiempos. Gloria al Señor. Vamos al Salmo 65:9 para que vea usted todo lo que está escrito a través de la palabra, lo que significa el agua, las aguas de vida, las aguas del Espíritu Santo. Y dice aquí, visitas la tierra y la riegas. ¿Quién? Dios. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así le ordenaste. Amén. ¿Quién riega la tierra? Dios. Porque si no hay agua, todo se muere. No hay fruto en la tierra. No hay comida en la tierra. ¿Y quién riega la tierra? El Señor. Él tiene allá arriba unas toneladas de agua preparadas cada día para bendecir la tierra. Por eso dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo ordenaste. Amén. El riego de la tierra tiene que ver con la fertilidad. Amén. Aún en el desierto florece como rosa. Si usted se dio cuenta ahorita, en el desierto donde no habían plantas y todo eso, de una manera sobrenatural en Israel,
aparecieron plantas, aparecieron árboles en una zona de desierto donde lo que había era arena. ¿Quién lo hizo? Eso no es natural, eso no es algo que lo entiendan los hombres, eso es algo sobrenatural que Dios hace y podemos ver las maravillas que el Señor puede hacer aún en su vida y en la vida mía. No importando si estamos secos, el Señor nos hace reverdecer, no importando si estamos áridos, si no tenemos, estamos ahí que no hay nada de agua, que hay un río seco, el Señor lo llena de agua, como vertientes de agua, así como hizo con el profeta Elías, ¿verdad? Que lo mandó al arroyo de Querit, le dijo, ahí te voy a sustentar por tanto tiempo. Y es que Dios a nosotros nos sustenta, Él es nuestro sustento. Y usted tiene que confiar en ese Dios, pero ha venido la depresión, la preocupación, la desolación, la ansiedad por lo que usted ocupa, por lo que usted necesita. Y mire, yo le voy a decir una cosa, su confianza tiene que estar plantada en Dios. Una palmera, la palmera es uno de los árboles que pueden venir tormentas, pueden venir tsunamis, esa palmera no cae, solamente mire, le hace así. Quizás la tambaleen a usted y me tambaleen a mí las cosas, los problemas, las tribulaciones y lo que venga. Tambaleamos, pero no caemos. ¿Por qué? Porque somos como esa palmera que tiene raíces profundas y está fundamentada. Amén. Y entonces esa palmera no cae. Es uno de los árboles fuertes que hay. Nosotros necesitamos ser árboles plantados junto a corrientes de agua. No sé si usted se da cuenta, pero hay árboles que tienen más de la edad de un ser humano, 100 años, 120 años, 150 años. Y esos árboles están ahí rollizos. Y aún le ve usted todas las raíces subiendo por arriba de viejos que están ya, porque tienen unas ramas enterradas hasta abajo y de tanta profundidad que hay, también hay encima. ¿Cómo está usted? ¿Plantado con Dios? ¿Tiene esas raíces profundas? ¿O solo es una persona fundamentada por encima? ¿Es una persona con emociones nada más, no con una fe arraigada en Dios? ¿Cómo están sus raíces profundas? Sus convicciones a la palabra, sus convicciones al Cristo de la gloria, sus convicciones a la cruz, sus convicciones a la salvación. ¿Cómo están sus raíces? Eso le exhorta esta palabra este día. ¿Cómo están sus raíces? ¿Cómo está ese árbol? Si solamente es un árbol bonito por encima, pero por dentro no hay nada. Está cimentado en el río de la vida, en las aguas del Espíritu ese árbol, porque usted para Dios es un árbol que tiene que dar fruto. Hay árboles tan bonitos, pero lo único que tienen son hojas. No tienen nada de fruto, porque hay árboles muy bellos, con hojas grandes, verdecitas, pero no hay fruto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos dando frutos? ¿Somos esos árboles que proporcionamos vida? Dice, el agua representa las bendiciones de Dios derramadas. Cristo es fuente de agua espiritual. Amén. Lo hemos leído ahora. Cristo es la fuente. Amén. Cristo es la fuente de agua espiritual. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído esta palabra. Vamos a ir a Jeremías 2:13. Fundamentados en la palabra. Fundamentados en lo que está escrito. Fundamentados en Dios. Mire, Isaías 32:2 le voy a leer primero. Isaías 32:2. Gloria al Señor. Y dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como abrigo contra la tempestad, como corrientes de aguas en lugar de sequía, como sombra de gran roca en tierra calurosa. Uy, santo de gloria, mire qué lindo este libro de Isaías 32. Vamos a leerlo desde el 1. Y dice, he aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes predicirán en juicio. Ay, santo. Y será aquel varón como escondedero. ¿Quién es su escondedero? El Señor. Contra el viento y como abrigo contra la tempestad. ¿Quién lo abrigará en la tempestad a usted? El Señor. Dice, en el viento tempestuoso, Él será su escondedero. Y dice, como abrigo contra la tempestad, como corrientes de agua en lugar de sequía y como sombra de gran roca en tierra calurosa. Wow, todo lo que Dios nos promete, todo lo que Dios nos ofrece a nosotros como sus hijos. Él va a ser nuestro abrigo en la tempestad. Él nos guardará de la tempestad. Y dice que habrán corrientes de agua de vida en la sequía.
Usted se siente seco espiritualmente. Vaya a ese río de la vida y beba, como le dieron de beber a la mujer samaritana. Como cuando usted tiene una gran sed y se bebe ese vaso de agua que le refresca su garganta. Y no solo su garganta, va a refrescar su corazón. Y ahí no son aguas de amargura, sino aguas dulces. Debemos de beber de esa agua de vida. Aguas dulces del Espíritu Santo. Mire qué tremendo es esto, qué tremenda la revelación de su Espíritu y la revelación de su palabra. El Espíritu Santo que se derramó cuando Cristo fue glorificado. Así es, amén. Yo no sé si usted sabe que en la palabra dice en el libro de Isaías, para que lo estudie, cuando la crucifixión de Cristo, que dice que le fue atravesada una lanza en su costado. Cuando esa lanza fue atravesada en sus costillas, en su costado, salió sangre y salió agua. Fue la manifestación primera del Espíritu de Dios. Amén. Porque acuérdese bien que cuando Él estaba, no había Espíritu Santo. Pero cuando Él fue levantado, Él dejó al Consolador. Al morir en la cruz, de ahí salió el Espíritu Santo. Amén. De ahí salió el Espíritu Santo que se quedó con nosotros. Por eso la aparición del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto donde estaban reunidos aquellos hombres llorando porque se había ido Jesús. Aquellas mujeres gemían porque se había ido su Salvador. Pero no. Ahí fue donde en el aposento alto fueron entrados los vientos recios y a aquel lugar entró la presencia del Espíritu Santo. Les dijo, me voy, pero les dejo al Consolador. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. A veces el simbolismo del agua incluye la palabra de Dios. Isaías 55:10. El simbolismo del agua también tiene que ver con la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es el verbo hecho carne, escrito con tinta de sangre. Amén. Después de la crucifixión de Cristo, sabemos nosotros que los evangelios fueron escritos, ¿verdad?, por esos hombres temerosos y porque ellos estuvieron con Él y Él les daba a escribir las profecías, todo lo que acontecía, todo lo que vivían. Amén. Mire qué tremendo. Isaías 55:10. Y dice la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual lo envié. Mire que tiene que ver también con el agua de vida, la palabra. La palabra es el agua de vida. La palabra es la agua de vida, esa palabra que nosotros tenemos que llevar al perdido, al que está ahí preso. Nosotros le tenemos que llevar esta palabra de libertad, este anuncio de vida a esas personas que necesitan saber, amén, necesitan saber quién es Dios, necesitan saber y tomar esa agua de vida para que puedan vivir, amén, esa palabra de vida que le dio Dios a la samaritana, agua de vida. Gloria al Señor. También tiene que ver con lavamiento. El agua tiene que ver también con la purificación de nuestro cuerpo. Mire qué tremendo. El agua tiene que ver con la purificación de su cuerpo. Por eso a veces dirán cosas locas que les ocurren a los profetas, pero yo les he dicho que hay un secreto cuando usted se baña, y si usted se puede bañar 2 veces, gloria al Señor, porque cada vez que usted se lava, usted se purifica. Nosotros a veces el lavamiento de nuestro cuerpo lo tomamos así nomás, pero debemos de tomar el lavamiento de nuestro cuerpo como algo santo, como algo profético. Amén. En este trasfondo aparece Juan el Bautista predicando del bautismo de arrepentimiento. El agua también tiene que ver con el bautismo al arrepentimiento. Si no, vea usted cuando Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. En ese momento cuando usted es sumergido, por eso es muy importante
que nosotros nos bauticemos en agua, amén, para que haya un lavado de nuestros pecados y también haya un arrepentimiento. El bautizo no solamente tiene que ver con que lo bañen, el bautizo tiene que ver con que esa agua purifique su vida y usted deje ahí en ese río la vieja mujer, el viejo hombre y se convierta en una nueva criatura, lavada y comprada con la sangre de Cristo. Lavamiento con agua. Los judíos rechazaban las aguas de Siloé que corren mansamente las bendiciones de la palabra de Dios en Jerusalén. Gloria al Señor. Mateo 7:26. Mire qué tremendo. El no tener carácter también tiene que ver con aguas turbulentas. Mire, hay aguas amargas y hay aguas turbulentas. Mire qué terrible está todo esto. Hay aguas mansas, aguas dulces, aguas amargas, para que usted se dé cuenta de la profundidad del agua de Dios, del agua de la palabra, del agua del Espíritu Santo. Mateo 7:26. Gloria a Dios. Mateo 7:26. Vamos terminando con este estudio de la palabra, porque haya sido un estudio de la palabra. Mateo 7:26. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que tiene oídos que escuche, que oiga. Mateo 7:26. Y dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue su ruina. Mire qué tremendo. Cualquiera que me oye estas palabras, está hablando de la palabra de Dios. Cualquiera que oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué sucede cuando nosotros edificamos casa en la arena? Viene un aguacero y la derrumba. Viene un río tempestuoso y se la lleva. Entonces por eso dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos, se hicieron ímpetu en donde, en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mire qué tremendo. Cuando nosotros no somos obedientes a la palabra, entonces nuestra casa puede perecer. Puede perecer. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Entender la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Sabemos también que en la Biblia habla que el Señor antes de su partida hizo un lavamiento de pies a todos sus discípulos. Amén, para que tuvieran parte con Él. Mire qué lindo. El agua tiene un poder tremendo, tiene un simbolismo grande y poderoso, el agua de vida. Y es cierto, la gente que no toma agua pues perece en muchas áreas de su salud porque no tomamos agua, y ahí pues dice que nosotros somos más agua que otra cosa. Por eso la sangre tiene que ver con el agua, y sabemos que la sangre, si usted no toma agua, pues la sangre se estanca, y podemos ver, por eso le hablaba yo de Cristo cuando fue crucificado en aquella cruz, y aquella lanza, mire, fue metida en su costado, y dice que salió el agua y salió la sangre. El agua tiene que ver con el fluir de la sangre. Está ahí metido. Y es la palabra de Dios, que tenemos que adoptarla nosotros en nuestro gen, en nuestra sangre. Tenemos el ADN de Cristo cuando nosotros adoptamos la palabra como nuestra. Nosotros adoptamos la palabra como que es de nosotros. Por eso dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua donde su hoja no cae. El agua a nosotros nos proporciona, mire, tantas cosas. Nos proporciona refrigerio, vida, crecimiento, fruto. Porque los árboles, si no son regados, ¿cómo van a dar frutos? Los árboles, si no están siendo irrigados por agua, entonces estos árboles se secan y se caen, no sirven. Entonces necesitamos estar plantados junto a corrientes de agua para crecer nosotros, para que estemos vivos y para que demos fruto. Amén, porque es necesario que demos fruto. Gloria al Señor. También sabemos que el agua representa las bendiciones que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Esas lluvias que caen sobre la tierra, esa tierra cuando está seca y llueve. Amén. Entonces venimos a ver las bendiciones de papá, porque entonces hace crecer el fruto de la tierra, y de ahí es donde nosotros comemos y somos alimentados. Bendecimos a Dios por esta palabra, bendigo sus vidas. Espero haya entendido, la verdad que tiene mucho más que hablar esta palabra, y
y no nos resta el tiempo, amén, pero hay mucho que hablar en esta palabra de Dios y necesitamos, ¿verdad? Que estas aguas, este río de la vida fluya dentro de nosotros como agua de vida, que fluya el Espíritu Santo, porque eso representa el agua, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo representa esa agua de vida dentro de nosotros, y Dios a nosotros nos tiene como esos árboles. Cuide ese árbol, que esté plantado, que tenga raíces y que no esté por encima, que no haya aceptado a Cristo en sus emociones, porque el que acepta a Cristo en sus emociones realmente no le sirve, no se compromete, solo está como de visita con Dios, y Dios realmente está queriendo que su pueblo le ame, que su pueblo tenga un compromiso con Él, y realmente usted se comprometa como la novia para que pueda estar en la boda del Cordero. Dios le bendiga.